En su nombre hay milagros hoy. Declaro, todo Él puede sanar. Sabemos que nada es imposible en Él. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Declaro, la alegría vuelve hoy. Le doy toda gloria al Señor. En su nombre hay milagros hoy. Yeah. Mi Dios. Muy, pero muy buenas noches, queridos. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. Saludos a todos los que estén ahí ya listos para recibir una enseñanza esta noche y para luego estar orando. Mi hermana Magda Venegas González, ¿cómo estás? Bendecida. Un abrazo, bendiciones. Alejandrito Sangüesa, bendiciones. Dice hola a todos los hermanos, sea muy bendecido a cada uno de ustedes y por supuesto nuestros pastores. Un abrazo, querido, bendiciones también para ti, Alejandrito. Gracias al Señor que estamos acá compartiendo nuevamente del Señor. Vamos a dar un momentito, comparta para que se conecten los demás hermanos y luego vamos a ir rápidamente a la palabra para ir aprendiendo de oración y para luego, como les decía, estar orando si es que hay alguna petición de oración para que todos estemos orando también. Así que gloria al Señor. Ahora se desconectó. Ahí se reconectó. Ya. Pero lo bueno es que no se cortó nada, ninguna inspiración. Sigo saludando. Juanito Astorga está conectado. La Fernandita está conectada, dice. También ahí con mi hermana Rosana Gallegos. Está también la Sole Mardones. La Claudita Muñoz de allá de Puerto Montt. Muchos saludos, queridos hermanos y pastores, dice. María Gutiérrez de Vilcún, Alicia Martínez de Temuco, buenas noches, mi querida hermana Elena López Rojas desde allá desde Victoria, la Rosana Gallega que está ahí evidentemente está con Luquitas, porque esos monitos los pone Luquitas, la Yaque Acuña, sí, besitos para el Luquitas, un abrazo Lucas, no nos hemos visto hijito, no hemos podido ir para allá, pero pronto vamos a andar allá en Victoria, andamos siempre en Victoria, pero en la ciudad de Victoria no hemos podido estar. Pero luego vamos a llegar por allá. Estamos con serios problemas aquí con el Face. Ya, pero es el Facebook, no es el Internet. Ya me llené mi mesa de cosas que estaba estudiando, algunas cosas aquí. Gloria al Señor, que la pastora acomode su micrófono, como siempre, para regularle. Ya. Para que sepamos cómo está saliendo también la pastora. Ahí sí. Uh-huh. Ya. Que salude la pastora. Hola. Para que hable. Ya. Probando micrófono entonces, pero ¿estamos bien ahí? ¿Sí? No sé, pues si no habla no te puedo regular. Ya, entonces. ¿Quién es? Estamos aquí esta noche. Señor, saludando, ayúdame. probando micrófono. Ahora Ya. estoy hablando para todos. Saludos. Ya. Sin comentarios. No sé si hay alguien más conectado para que nos salude. Sé que hay más gente conectada, pero salúdenos para saber quiénes están por ahí. Para saludar. Mi teléfono dice que se está conectando más gente, que se supone que está la Carito Pilquimán, la Josibel Gutiérrez, por lo que veo aquí, mi hermana Liliana Contreras también. No sé todos los que están ahí conectados, pero un gran abrazo para todos, queridos. Bendiciones. Sí. Les invito a que dispongamos nuestro corazón para aprender de la palabra. Permiso, por favor. No sé qué pasó. Los animales andan haciendo de las suyas. La deja afuera, por favor, a la mascotita, hija.
Gracias, Señor. Ahí están saludando mi hermano Luis Muñoz. Querido, un abrazo, saludo allá a la República de San Patricio. Un abrazo, hermano Luis, bendiciones también. Mi hermana Rosita Carrasco desde Argentina dice Bendecida, mi hermana Rosita dice que Carrasco. salen lindos, dice. Gracias. Sí, gracias. Eso es bueno cuando los hermanos tienen los ojos de la fe activados. Y del amor, y de la misericordia. Mi hermana Erika González, ¿cómo está, querida? Bendiciones igual. Bendecida, mi hermana amada. ¿Me puedes traer un vaso de agua, Fernandita, por favor? Mi hermana Verena Cortés de allá de Lonquimay, que no falla, mi hermana Verena ahí en las mañanas. Me alegra, ¿sabe, mi hermana Verena? La bendigo. Me alegra tanto verla conectada ahí, disfrutando en las mañanas, estar acá en la noche ahora. Espero vernos pronto, hermana Verena, que hagamos esa reunión allá en la sede en Lonquimay, Sí. así que estamos expectantes de su momento. Compártala a los vecinos ahí que están esperando que nos conozcamos, compártales también para que puedan entrar en el Facebook y puedan ellos ya empezar a recibir palabras, para que no se sorprendan allá cuando nos vean por la tele por último primero. Que no se espanten. Así que buenas noches, mi hermana querida, un abrazo. Mi hermana Eliana, qué alegría verles de nuevo, dice Pastores de nuevo, ¿qué dice? Hoy yo defenderé a nuestro pastor en caso de que la pastora diga que hay una reta. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana Eliana. Se están haciendo, Punto para él. se están armando los partidos. No, te imaginas. Ustedes saben que nosotros somos súper buenos para el deseo, nos gustan las bromas. Y la idea es que seamos relajados con esto, pero que disfrutemos de esta relación de familia que tenemos en Cristo. Así que estamos contentos. También esperando, hermana Eliana, de podernos ver. ¿Sabes, hermana Eliana? Me escribió y me llamó después la hermana Margarita, de allá de San Patricio, que está solita. Ella le ofrecí que vamos a irlas a ver. Así que cuando andemos allá, me voy a poner de acuerdo con usted, hermana Eliana, para que podamos irla a visitar. Y van a tener ahí a otros vecinos para que hagamos una pequeña reunión y compartamos una palabra ahí con los hermanos del campo ahí en San Patricio también, ¿ya? Para que se vaya preparando. Rosita Carrasco, que dice: buenas noches, hermanos, sean todos saluda a todos los hermanos, mi hermana Rosita. Aquí está Lucián, así que no es tan chiquitito para tenerlo en brazos, pero aquí anda Pero él entre se medio las metido. arregla igual. ¿Va a avisar algo, Luciano, no? ¿No? ¿Ah? La Fernanda Paz también quiere que la tomemos en brazos, pero así vamos a terminar aquí, medio complicado. Mi querido hermano César, buenas noches, amados, un gran abrazo, los queremos, nosotros también, querido. César, un abrazo, mi amado, bendecido. Bueno, dispongámonos. Lo único que te pido, mijito, que no me muevas la mesa, porque se mueve el computador, como está puesta ahí la cámara, hace así, entonces se mueve todo y es desagradable. Y ustedes saben que a mí me gusta que salga todo así bien. Oramos entonces, le pedimos a la pastora que oremos un momento, Bueno, y luego oremos. vamos a ir a la palabra, repasar un poco lo que hemos estado aprendiendo para ir avanzando en esto de la oración y que tengamos, en realidad nuestro único deseo es que seamos efectivos en nuestra vida de oración y podamos tener respuesta en la vida de oración. A veces no la tenemos y pensamos que es Dios, pero quiero hoy día irle enseñando que no es Dios el problema. Pero vamos aprendiendo. Falta la Bru y el gato, dice el César. Si andan por ahí, lo tuvimos que echar. Estábamos diciendo a la Fernanda Paz que los correteara porque andaban aquí tirándome los cables ya. Sí, y la hermana Elena saluda a Lucián, grande y lindo Lucián. Le pone cómo ha crecido. Hermana Elena está enorme de grande. Así Gracias. que ahí cuando lo vea se va a sorprender. Gracias, mi hermana Eliana, que nos dice que viene aquí, los espero con los brazos abiertos y el corazón sí, abierto. Amén. sí. Gracias, mi hermana querida. Allá está mi hermana, siempre se alegra la hermana Eliana de poder compartir, orar allá. Amén. Así que oramos Demos entonces. gracias, po. Sí, po. Yo creo que Yo creo. lo más importante es un corazón agradecido del Señor. Uno de los motivos por el que tenemos esta reunión así a las 10 de la noche es justamente porque ya todos hemos hecho en 98% todas nuestras actividades del día y es un momento en que podemos dedicarnos solo a esto y creo que lo más importante es nosotros poder desarrollar este punto y entendimiento de comunión con el Señor, que Dios nos ama tanto, que Él dio a su Hijo, que Él vino a morar en cada uno de nosotros, a que nosotros fuésemos su habitación, y esa es una muestra tan grande de su amor. Así es. Y creo que es importante que nosotros en este tiempo, como sus hijos, como su iglesia, tengamos un corazón agradecido,
no una vida llena de formas religiosas, sino que un corazón de niño, un corazón que le ama, un corazón que está agradecido, un corazón que se postra voluntariamente delante de Él. Así que a eso te invito, a que oremos un momento, le demos gracias al Señor. Y Alejandrito Figueroa, hola, ¿cómo estás? Hola, Un besito a la Alejandrito. Eli. Saluda a Osorno. ¿Ves? Así es. Estamos de norte a sur, Sí, de cordillera a mar todavía no, porque mi suegrita no la veo, ¿ah? no, es que Nos andaba falta, mía. nos falta el mar, Sí, pero tenemos la cordillera presente, estamos como Evo. Ah. tenemos ahí el valle, tenemos el norte y tenemos el sur. Lucián se va para allá y la pastora empieza rápidamente a moverme la mesa. Sí, que yo siempre hago eso porque me afirmo. Ya, entonces oremos, demos gracias al Señor. Te invito a que ahí estés en tu casa y que podamos en este momento no ser expectantes de alguien que está orando, sino que juntos podamos agradecer al Señor. Amén. Padre, gracias por este momento, gracias porque podemos venir a derramar nuestros corazones, nuestras vidas delante de ti, Señor. Queremos que este sea un tiempo de una verdadera experiencia, Señor, no de formas, Padre, no de autoimposiciones, Señor, de alcance, de metas, Señor, para buscar agradarte, Padre, sino que realmente en este tiempo nuestro corazón pueda conocerte, Señor, que realmente venga este entendimiento de nuestra vida, de tu amor, Señor, de tu gracia tan abundante, Señor, que nos perdonó, que nos habilitó para tener esta relación contigo directa, Señor, sin ninguna barrera, sin ninguna separación, Padre. Gracias porque podemos, Señor, ser testigos de tu amor, Señor, porque podemos, Señor, ser un depósito de todo lo que tú tienes, Señor, y todo lo que tú pensaste para favorecernos, Señor. Gracias porque en este tiempo podemos, como decíamos, venir como niños a ti. Como niños, Señor, como niños que están confiados, como niños que saben que nada les falta cuando su papá está ahí, que nada les va a suceder porque su papá está ahí. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque junto con mis hermanos podemos venir, Padre, y reconocerte como uno solo. Hoy día podemos presentar nuestras vidas como una ofrenda voluntaria delante de ti, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, amado, de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú hiciste un pacto eterno con nosotros. Eso no es algo que esté débil, Señor, sino que es algo que está fortalecido, Señor. Es un lazo, Padre, indivisible que tú has establecido hacia nosotros. Y gracias porque nosotros podemos hoy día haberlo recibido y podemos estar con esta comunión, Señor, contigo, libre, limpia, Señor. Gracias por este tiempo, amado, de nuestra vida. Gracias por mis hermanos de Victoria, por mis hermanos de Cherquenco, Señor, por mis hermanos de Labranza, de Temuco. Gracias, Señor, por mis hermanos de Vilcún, de Osorno, Padre, de Puerto Montt. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú estás preparando, Señor, un banquete para nosotros. Tú, Señor, estás, Padre, preparando una provisión para nuestra vida. Estás, Señor, marcando una diferencia, Señor, entre alguien ajeno y alguien que te conoce. Gracias, Señor, porque hoy día nosotros seremos un reflejo, Señor, de esta bondad tuya, de esta obra completa, Padre. Y muchos otros desearán venir a lo que nosotros hemos conocido. Muchos otros desearán venir y encontrarse y tener esta experiencia con el Dios vivo, que es testificado a través de corazones que te conocen verdaderamente. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor Jesús. Amén. Gracias. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Gloria al Señor. César dice Villarrica por acá, eso no lo habíamos leído ahí. ¿Quién más está ahí? Liliana, ¿cómo estás, hermana Liliana Seguel? Buenas noches, amados pastores, viéndoles y gozándoles en el Señor. Amén, Liliana, un abrazo también. Espero nos podamos ver pronto también. Han pasado sus cuantos años desde la básica, no vamos a decir cuántos, pero hartos. Orianita Quesada, querida. De Imperial, la de Orianita. Imperial, la Oriana también, un abrazo. Igual. La Yaquita del Carmen, Burgos, bendecida. Aleluya. Rubencito Quesada, allá también con esa cara de santo, de allá de Imperial también. Gracias, Señor. Mi hermana María Gutiérrez, no la había saludado, parece.
Sí, sí, la habíamos saludado. Sí, ahí está. Un besito, pero el cariño nos sobra. Gracias, Señor. Quiero que vamos a ir a la palabra, pero quiero que entendamos algo en este tiempo. Hablábamos un poco con mi hermano César delante, cuando uno empieza a aprender la palabra pura como realmente es. La palabra no está para que nosotros le demos nuestra propia interpretación. Muchos caen en eso. Hay muchas líneas de enseñanzas doctrinales y la gente se empezó a desviar de lo puro de la palabra. Algunos defienden algunas líneas. Yo soy re malo para meterme en esas cosas, pero no sé, tú me ayudáis con eso, pero muchos que ¿cómo se llaman estos? Los calvinistas. No me ayudéis tanto. Y así otras líneas. ¿Qué otras son los...? Lo que pasa es que... Los nombres nomás, sí, para saber los nombres, para que la gente los identifique a algunas personas. No me acuerdo de ninguno de esos Entonces, nombres. ¿qué es lo que pasa? Que yo hablaba con César en la tarde y decíamos, y lo importante que es que la palabra habla por sí misma. ¿Qué es el tema? La palabra habla por sí misma. Y yo creo que lo que sí estamos haciendo es hacer volver al pueblo a la palabra, a la verdad. Y yo sé que muchos están en lo mismo. Y también sé que hay muchos que no están en lo mismo y que tienen sus líneas doctrinales que defienden más que la misma palabra. Los calvinistas, me está ayudando ahí mi hermano César, ¿no es cierto? Pero no se trata de una línea doctrinal de alguien, ni la doctrina tampoco de una denominación, ni los estatutos de mi denominación, porque hoy día la gente se preocupa más de esas cosas que de la palabra. La gente se preocupa de qué líneas son, la gente se preocupa de qué congregación son, de qué denominación son, de qué términos relacionados hacia los hombres. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca marcó una línea. Los arminianos también me está ayudando ahí. Hay muchas cosas, ¿te das cuenta? Y el pueblo de Dios ha caído mucho en defender esos, etcétera, etcétera. Así es mi hermano César. La Carito estaba saludando, parece por ahí, Sí. no sé. Carito, Paola un abrazo. Roa también. La Paola Roa está saludando, un Sí, abrazo, bendiciones, bendecida, querida. Carito, igual un beso para ti, para los niños igual. Y esas cosas a veces nos dificultan, no que nos dificultan, definitivamente nos dificultan encontrarnos con el Señor. Trate de no moverme la mesa porque hace así la cámara, entonces para mí es desagradable. Trato de que no se vea así. Y esas cosas porque nos hacen sacar la mirada realmente del Señor y de su palabra. Entonces hablamos con César y decíamos lo importante que es volvernos a ir a la palabra pura, a la sana doctrina, a la escritura tal cual es. Y la palabra habla por sí misma. Claro que hay cosas que tú tienes que meditar, estudiar un poco más profundo, pero todas las respuestas están en la palabra de Dios. Cuando la gente empieza a buscar respuestas en otros, hay muchos que sean expertos en temas, pero buscan temas en libros. Y tú los notas que están hablando algo que ni siquiera están viviendo. Entonces restan el poder de la vida que porta la palabra. Se transforman en ecos de otros. No hay una búsqueda profunda. Los ministros tenemos que tener una búsqueda profunda. Tener nosotros un nacidero profundo en la verdad de la palabra. Yo lo he dicho, cuando yo empecé con el programa de Salud Divina, que la palabra de Dios me enseña acerca de la salud divina, y lo hemos visto y hemos sido testigos de tremenda poder de Dios obrando. Recién hablábamos con mi hermana Claudita en Puerto Montt. Ellos comieron mariscos crudos allá y les dio una intoxicación con mariscos. Hola hermana Griselda, un abrazo. Y resulta que yo estaba hablando con una persona de Santiago, imagínense, que se contactó por ahí con mi suegra, una señora de 73 años, con muchas enfermedades de diagnóstico bastante fuerte. Pero ¿sabes qué? Hablábamos de tanta cosa que nos ha distorsionado y no nos ha permitido disfrutar de lo que Dios tiene. Cuando yo le ministraba la palabra, me decía, pero pastor, ¿cómo se ha cometido tanto error? Me decía, yo me doy cuenta porque ella es una mujer profesional, un ser pensante, y se ha dado cuenta de las torpezas que se cometen. Y yo te animo a que empieces a desechar esas cosas y realmente dispongas tu corazón a recibir la palabra tal cual es. Jesús nunca tomó una línea así de defender a alguien. Él hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera.
Él respondía conforme a la palabra estaba escrito. Y esa es la manera en que tenemos que nosotros caminar. Y el otro día cuando yo ministraba en Salud Divina el lunes, y venían los discípulos esto es muy común, venían los discípulos de Juan a preguntarle, que Juan los mandó a preguntarle si realmente era él el que había de venir. Y me llamó la atención porque Jesús no le responde inmediatamente. Lo único que Jesús hace es que en esa misma hora empieza a sanar a la gente. Empieza a libertar a la gente, empieza a sanar a los ciegos. Y después le dice, el reino de Dios se ha acercado. Mira, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, los endemoniados son liberados. Entonces, aún Juan estaba confundido. La gente, los mismos discípulos, cuando le preguntan a Jesús sobre la oración, le dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos. O sea que todos tenían su manera de orar. Y Jesús le enseña la manera correcta y nos abre a este espectro de que hoy día podemos tener una relación con Dios como un padre. Todo lo que te reste en enseñanza de tener una relación libre a través de Cristo, entendámoslo, cuando tú recibes a Cristo, accesas a esta realidad espiritual. Todo lo que te limita a entrar en esta realidad espiritual de que Dios es tu Padre y que todo lo que Cristo ganó en la cruz te pertenece, y todo lo que le añada a hacer cosas para obtener algo de Dios que no sea por medio de la fe solamente, no es bíblico y no es el corazón del Padre. Siempre han existido formas de los hombres, pero nosotros tenemos que ir a la palabra pura. Por eso yo siempre le incentivo, lea la Biblia, y a la gente le cuesta mucho eso, no tiene la costumbre, la disciplina de hacerlo, de buscar la Escritura. Pero necesitamos hacer esto. Jesús se conmovió cuando Él vino a esta tierra. Se conmovió de ver al pueblo de Israel, que supuestamente conocían de Dios, que el pueblo de Israel nunca se enfermó, nadie murió enfermo en el desierto en esos 40 años. Y cuando Él ve a la gente enferma, extraviada, no disfrutando del corazón del Padre para sus vidas, Él se conmovió y dice que vio a la gente y tuvo compasión de las multitudes. ¿Y sabe lo que Él dijo? Porque los veía como ovejas que no tienen... Desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Ahora no estoy hablando de nuestro pastorado, estoy hablando del pastor de pastores, Jesucristo el Señor. Y Él se conmovió, y usted puede ver en los evangelios cómo Jesús obraba. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No restarle el acceso a la gente. Incorporar, enseñar. Jesús se lo llevó enseñando, Él salía a enseñar. Cuando estuvo cuando estuvo y la gente no le creía, y por la incredulidad dice que no pudo hacer milagros, salvo algunas sanidades nada más. Él no se fue enojado, Él se fue a enseñar a los alrededores. Entonces estamos acá para enseñar, y hoy día estamos en lo mismo. Y voy a enseñar, hoy día voy a hablar un poco, hemos hablado mucho de oración, y vamos a seguir haciéndolo. Y te voy a invitar a que hoy día vayamos al libro de Lucas, que lo habíamos visto ya, Lucas 11, versículos 9 y 10. Me gustaría decir algo. Claro. Junto con lo que tú estabas diciendo acerca de escudriñar la palabra, de todo lo que es la religiosidad en la que Jesús estuvo inmerso, todo lo que son las líneas doctrinales que la gente ha levantado, que yo creo que en su mayoría, no es porque yo lo crea, han tenido una buena intención. Han sido convicciones que han nacido de diferentes personas y que han trazado ciertas líneas doctrinales, que yo no estoy diciendo que estén correctas, porque la sana doctrina es la que la palabra contiene. Pero yo creo que también hay un punto que ha agravado las cosas, que es la motivación del corazón. Y en eso yo creo que nosotros debemos trabajar, porque independiente de la línea doctrinal que una persona pueda estar abrazando como fundamento de su caminar con Dios, ¿cierto? Todos sabemos cuando tenemos una motivación equivocada, y yo creo que más que las doctrinas, de hecho cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, a todas las líneas doctrinales presentes en este tiempo, que los más marcados eran los fariseos, de donde venía Pablo, por ejemplo, también, y que cada uno tenía como sus matices, unos mucho más intensos que otros en sus prácticas, me refiero, los saduceos, ¿cierto?, que tenían distintas creencias. Pero la verdad es que Jesús no contendió tanto con sus doctrinas.
lo que contendió principalmente y les enrostró era que ellos tenían una doctrina como una postura, pero la intención de su corazón no era acorde con esa doctrina. De hecho, ellos usaban esa doctrina para ellos prevalecer en su opinión, en su egoísmo, en su mala motivación y en sus malas prácticas por lo mismo. Así Entonces es. yo creo que también en este tiempo nosotros necesitamos, y esto es aprender a orar también, Por porque lo mismo. nosotros necesitamos tener una motivación correcta en nuestra vida. Necesitamos tener no solo ir a la iglesia está llena de gente que va, cierto, y que incluso predican, que escuchan la Biblia, cierto, que sirven, que trabajan dentro de la iglesia, pero no tienen una motivación depurada según los términos de la palabra. Y creo que en este tiempo que se ha estado ministrando acerca de la generación de limpios, cierto, esta generación genuina que hemos estado hablando, tiene todo que ver con eso. Con no ser sabios en nuestra propia opinión, con no quedarnos con la última palabra, con no usar cualquier tipo de métodos para quedarme yo en una postura, ¿cierto? Para doblegar a otros bajo esa postura. Entonces, finalmente lo que las doctrinas, más allá de los matices que tengan, lo que han hecho es dividir, porque la gente se ha tomado de esas cosas para justificar su falta de cambio y su falta de reverencia y de temor al Señor. Y yo creo que en este tiempo nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar eso en nuestra vida. Amén. Porque también cuando hablamos de estos temas, nosotros al tiro se nos despierta el escáner y decimos, claro, porque Él es así, po. Pero la Biblia dice que es un espejo que nos muestra a nosotros el estado en que estamos. Entonces, hermanos queridos, yo creo que algo muy importante, más allá de las diferencias doctrinales, cuál es la motivación del corazón, cuál es mi impulso de acción, y eso es algo que nosotros sabemos, y eso es lo que debemos estar nosotros trabajando para que esté sometido al señorío de Cristo. Amén, Que dice amén. que Él no buscó lo suyo, que Él siendo Dios tomó forma de hombre, y como hombre se humilló, se hizo siervo Así es. por nosotros. Entonces dice, Filipenses le escribía el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, la actitud que Jesús tuvo. Más allá de las experiencias doctrinales que podamos tener, nada puede reemplazar que nosotros tengamos y nos movamos en la actitud que motivó a Jesús a venir a darse por nosotros. Amén. Y creo que este es un fundamento de vida para nosotros, para todos Amén. los que estamos escuchando, los que estamos acá, los que están allá. Así Y es es. necesario que seamos moldeados y formados en eso, en el temor Amén. de Jehová. Amén. Amén. De hecho, Saulo de Tarso, que fue un hombre estudioso, que sí sabía de doctrina, que era judío, fariseo de fariseos, una línea genealógica tremenda De la tribu de Benjamín. de la tribu de Benjamín. El otro día estábamos estudiando un poco eso, de la misma línea de donde venía el rey Saúl. Pero él tomó todas esas enseñanzas y cosas, y aún la sanguinidad que tenía, que le podía respaldar como judío y Lo podía todo, validar, que claro. lo podía validar. Él entendió que no tenía ninguna validez delante del Señor. Cuando él tuvo un encuentro con Cristo, todo cambió. De hecho, las enseñanzas de Pablo nunca fueron en dirección a esas cosas. De hecho, él atacó esas cosas después, porque les hizo ver que nadie se salvaba por la ley, y que tampoco nadie se salvaba por hacer obras. Los gentiles podrían haberse querido salvar por hacer obras. Los judíos que tenían la ley se sabían la ley por tratar de cumplir la ley, pero que finalmente era el mismo concepto, solo que ellos eran más conscientes de lo que estaba mal que un gentil. Pero Pablo no les enseñó eso. Pablo, las doctrinas de enseñanza que él tiene, que son líneas de enseñanza que él hace muy marcadas, es el arrepentimiento, el venir a Jesucristo, y que la salvación es por medio de Cristo y no hay otro camino para ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si hay algo que Pablo hizo, fue enseñarle a la gente a eso, a honrar y valorar la obra de Cristo. Por eso con los Gálatas es tan duro. Y un maestro de la palabra enseñaba que es más duro de lo que vemos ahí, la traducción de la Reina Valera. Fue porque ellos volvieron atrás. Entonces él defendió y enseñó que la salvación es por gracia y por medio de la fe. Y usted puede ver la carta de los Efesios, que esa carta corrió por muchas iglesias, porque él así les enseñaba, escribía esas cartas y les enseñaba. Y ahí habla que la salvación, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces su línea de enseñanza van en eso, y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. No hay otro camino, mis amados, hacia el Padre que no sea a través de Cristo. No hay otro camino para salvación que no sea a través de la obra de Cristo, y de que es por pura gracia, pero tú la recibes por medio de la fe.
Entonces Pablo enseña estas líneas de gracia y de fe operando siempre juntas. Gracia es el favor inmerecido de Dios dado a los hombres y que tú tomas por medio de la fe. Y Él nos enseña a renovarnos nuestra mente por esas cosas. ¿Para qué? Porque lo otro que Él enseña habla de conductas de vida también, que reflejan ese señorío de La Cristo. práctica. Y en esas conductas de vida, Él enseña cómo llevarlos a lo práctico. Vamos a hablar un poco, yo creo, de esas cosas también el domingo. Pero entiendan, eso es lo que la palabra enseña y a eso nos vamos. Y a veces nos hemos dado tiempo, las iglesias, de tener hasta unos lenguajes espectaculares y palabras y cosas que nadie entiende. Pero la palabra está puesta para que nosotros la podamos vivir Y no se condicen con lo que estamos llevando a la práctica, ¿no? y con disfrutar. Dios quiere que le disfrutes tú. Por eso Jesús le enseñó: oren así, Padre nuestro. Amén. Porque Dios quiere que tú lo disfrutes. Y mis queridos, yo les voy a invitar que en este tiempo empecemos a sacar la mirada, pues yo me ha cansado esto de ver tanta estupidez en la iglesia. Que está mal, por supuesto. Y empecemos a procurar crecer nosotros. Amén. Empecemos a procurar crecer nosotros, porque hay gente que no quiere corregir sus cosas en la iglesia. Y cuando hablo de gente que no quiere cambiar sus cosas en la iglesia, me refiero a los pastores, a los líderes, a las cabezas de muchas denominaciones que quieren seguir las cosas a su manera. Y eso siempre te van a estar criticando y te van a estar sacando siempre en cara. Y mire, esto es lo que siempre van a hacer. Para cuando hay una iglesia que es fuerte en la palabra, lo único que le sacan en cara son: no, es que la ropa, no es que como hablan, no es que como te dijo las cosas. No. Pero nunca te sacarán en cara que estás enseñando algo que no es bíblico. Y aquí lo que importa es que lo que usted aprenda esté pegado a la palabra de Dios. Cristo es el centro, no hay otro camino de salvación. Nosotros vivimos y tenemos el gran privilegio de ser parte de este pacto eterno, que es el Amén. nuevo pacto, que está muy usado también el tema del nuevo pacto, que los judíos jamás usaron el término de esa manera, pero se puso así para entender que hay una diferencia. Pero en realidad lo que tú y yo estamos experimentando en Cristo Jesús es el pacto eterno, Amén. porque ese es el pacto El que pacto sí de acceso. anunció el Señor a través de los profetas, un pacto eterno, este pacto que ya no hay más pactos que este es el pacto eterno, hecho en la sangre del Cordero, que nos accesa a la presencia misma del Padre, por causa del cual el Espíritu Santo hoy vive en ti, y tú eres habitación de Dios. Amén. Así que disfrute del Señor, deje que las escamas de los ojos sigan cayendo, que los argumentos doctrinales se alineen a la verdad de la palabra, y aprenda a recibir la palabra pura. Amén. Mis hermanas Sandra Bustos, no la había saludado, está ahí también conectada. Un Hermana gran Elizabeth. abrazo. Ella es de allá de San Ramón, mi querida y amada hermana Elizabeth Jaque, allá de Lonquimay. La amamos mucho. Sí. Querida, bendiciones. Gracias, César, por estar ahí conectado, apoyando. Damos gloria al Señor. Y yo los quería llevar de nuevo a Lucas, capítulo 11, les decía, versículos 9 y 10. El contexto, acuérdense que es cuando Jesús, lo hablamos la semana pasada, esto igual, el contexto de cuando estaba Jesús enseñándole acerca de la oración a los discípulos. Y de hecho viene recién de enseñar el Padre Nuestro. Y después le hace el ejemplo de ese amigo que viene a importunar al amigo para que le coopere con unos sanguchitos en la noche. Y que al amigo, por la insistencia, finalmente el amigo le responde. Y Jesús enseña esto. Después de que muestra eso en la Escritura, Jesús nos enseña que Dios no es así. Dios no es como el amigo importunado, ni es el amigo importunado. Porque Jesús lo que empieza a enseñar, dice él en el versículo 9, después de esa importunidad, él enseña el principio, dice: y yo os digo. Él viene haciendo un ejemplo del amigo que importuna al amigo y por causa de eso tiene respuesta. Dios no es así. Por eso Jesús dice: y yo os digo, pedid y se os dará. No dice pedid y rogar igual que el amigo. No, Jesús está enseñando algo acá. Está enseñándonos que el Padre no es como ese amigo que es importunado. Y él dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. No hay un trámite. No hay un trámite anexo
en el cual tú participes con un sacrificio, con ser cargante con Dios para que Dios te responda. La palabra es simple, Jesús lo hace corto aquí Jesús. El tema es que cuando hay doctrina y enseñanzas erradas, la gente trata de acomodar eso. Por eso a mí no me resulta, porque Dios se demora, porque hay que insistirle. Cristo no está enseñando eso acá en la oración. Acaba de enseñarles que la relación con Dios es como un papá, no como un amigo que se importuna. Por eso en el versículo 9 cierra de nuevo explicando: yo les digo, pedid y se os dará. No hay trámite. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Queridos, Dios no está jugando a la escondida contigo, ni haciéndose el rogar. El Padre mostró su corazón al darnos a su Hijo. Amén. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos que si ya nos dio lo más valioso que el Padre tenía, su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? ¿Sabes qué, queridos? Quiero enseñarte estos principios de oración, este principio de la respuesta, que la respuesta de Dios es inmediata, para que tú empieces a conocer el corazón de Dios y para que tú puedas disfrutar de tu vida. Si nosotros permitimos que nuestras estructuras caigan de tanta enseñanza, entonces podremos gozarnos con el Señor. Él es un Padre bueno. Amén. Él es un Padre bueno. Y Él tiene buenas cosas para ti. Y a veces, como no hemos aprendido a orar y nos hemos quedado con estructuras erradas, estamos con esa inseguridad. Y esa inseguridad, la inseguridad, queridos, es una... La inseguridad en tu oración es incredulidad disfrazada. Porque cuando tú vienes con inseguridad a orar, en realidad no estás creyendo que vas a tener respuesta, vienes con desconfianza. Y la fe Y la es fe, una certeza. y la fe es una certeza, y la fe es confianza. Mis amados, lo dice la Escritura, 4 veces menciona que el justo por la fe vivirá. Se trata de confiar en el Señor. Jesús le enseña a sus discípulos ahí en Marcos 11, Él le dice: tengan fe de Dios. Jesús le enseña a sus discípulos: tengan fe de Dios. ¿Y sabe cuándo se lo enseña? Cuando Él había orado y le habló, ¿se acuerda que maldijo una higuera? Y la higuera se secó, pero no se secó al tiro. La higuera no se secó al tiro, Jesús le habló y se fueron. Y dice que al otro día, cuando pasaron por ahí, Pedro fue a mirar al tiro la higuera, a ver si le funcionó a Jesús. Para ellos todo esto era una novedad. Estar con alguien que hablaba algo y lo enseñaba y lo hacía era una novedad. Porque venían de un ambiente... asombrados. Se asombraban la porque... doctrina que la decía con autoridad. Eso significa que no solo hablaba, sino que lo que hablaba ocurría. Sí. Queridos, y es el respaldo. No sé si lo terminé de decir al final delante, pero la hermana Claudita, la llamamos... porque me quedé hablando de la hermana que estaba allá en Santiago. La hermana Claudita, cuando llamamos, estaba con dolor aquí en todo su cuerpo. Y oramos con mi esposa, mi hijo acá, oramos por ella. Y no es que oremos nosotros, es que la Claudita creyó. Y terminamos de orar y le dije: hijita, antes de la reunión nos cuentas qué pasó. Y la Claudia se pone a llorar al otro lado del teléfono. Y me dice: pastor, esto es automático, me dice. Esto es automático, se me fue todo el dolor, me decía ella. Me decía: me pasó igual que el otro día también, que pidió oración y fue automático. Y me decía: yo no lo había visto, nunca había gustado esto. Pero es lo que estamos enseñando. Pedid, se os dará. Es inmediata la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es inmediata. Pero también tienes que entender algo, que Dios siempre va a responder sí y amén, dice en Cristo, a todas sus promesas. El Padre siempre va a responder sí a tu oración cuando está alineada a la palabra de Dios. Él siempre lo va a hacer. Por eso es que el punto es que tu fe esté puesta en Dios. Jesús le habló a la higuera y la higuera no se secó inmediatamente. Ahí vemos un efecto más lento. Pero eso no significa que no había pasado, porque la Escritura dice que cuando pasaron al otro día, vieron la higuera seca y se había secado desde las raíces. O sea, se había secado desde el punto de donde no ven los ojos. Mis amados, confía en el Señor. Amén. Porque Él responde inmediatamente.
Pero tú debes entender que hay cosas que a veces no se manifiestan inmediatamente, pero eso no significa que Dios no te respondió. El problema es que a veces cuando no vemos físicamente la respuesta inmediata, pensamos que Dios no nos respondió y nos salimos del punto de fe. Y tú no tienes que salirte de tu punto de fe. No pares de creer. Jesús le habló a la higuera, se fue, al otro día se secó, pero Jesús no le dijo que se secara la higuera y no pasó nada y se puso a decirle, ya pues, sécate en mi nombre. No, Jesús lo habló y se fue, porque él creía en el Padre. Y él sabía que si él hablaba, las cosas que él hablaran se iban a cumplir. Por eso se los enseña ahí en Marcos 11 el Señor. Entonces él venía en confianza. Jesús no vino al otro día y Jesús le dijo, miren chiquillos, la higuera que maldije ayer se secó. No lo dijo Jesús. Fue Pedro que le dijo. Porque Jesús estaba tranquilo. Porque sabía que estamos aquí en la tierra, pero que hay un ambiente espiritual y que el Padre es espíritu. Y las cosas ocurren en lo espiritual y se manifiestan en lo natural. Y en eso tú tienes que aprender a entender los procesos. Pero lo que hoy día me interesa es que no aprendamos solo del proceso, que entendamos que cada vez que usted ora, la respuesta ya está. Ya está. Que tú lo veas o no lo veas inmediatamente no significa nada. No significa nada. Lo que es importante es que tú y yo creamos. Por eso en el versículo 24 de Marcos 11 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, en el original aquí lo que dice, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. Que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. La palabra está diciendo ahí, creed que ya lo recibiste, significa que ya lo tienes. Cree que ya lo tienes. Está hablando ese recibiste y se está hablando de agarrarlo, de aceptarlo en forma activa. Creo que lo que oré ya lo tengo, ya es mío, en forma activa, ya es mío. Ya está disponible, aunque no lo esté viendo. Por eso dice, por lo tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. Y os vendrá. En el original dice, y será dado. Y eso dice, será cumplido. Entonces la clave es creer, estar confiado de lo que tú estás orando. Tú crees que ya lo tienes y va a ser. Lo demás es cosa de tiempo. Pero la respuesta es inmediata. Lo acabamos de ver. Pedid, dijo Jesús, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, sabemos que Dios responde inmediatamente. Sabemos que Dios responde inmediatamente. El tema es este. Seguramente tú y yo podemos estar pidiendo recursos al Señor. A lo mejor tú quieres tener tu negocio. Pide y va a venir la respuesta inmediata. Pero entiende cómo opera el ámbito espiritual. La respuesta viene ya. Pero para que el recurso llegue a tus manos, Dios no te lo va a hacer caer del cielo. Yo mismo como pastor, mi familia, yo vivo del Evangelio. Yo creo y sé que Dios es mi proveedor. Pero no me llueve dinero en las mañanas. Ni en mi casa yo corto billetes en las hojas de los árboles. Dios es mi proveedor. Y Dios provee. ¿Sabe cómo provee? Porque yo le creo al Señor. Pero Dios provee a través de personas. Cuando yo parto la obra, partimos de cero, sin ningún respaldo de nadie, creyéndole al Señor. Mi esposa lo ha contado, viajando en el tren, cuando había Victoria, caminando, porque no tenía para poder andar pagando los pasajes. Eso fue el 2017, a mediados, después de agosto del 2017, empezamos con más actividad. Pero ¿a qué quiero llegar? Que yo creía al Señor que Él iba a ser mi proveedor, pero yo no lo vi el primer día. Yo no lo vi el primer día que yo dejé de trabajar. Yo no lo vi al tiro en marzo, porque Dios me proveyó y me provee, y hoy día podemos decir que no nos falta nada. Pero ¿cómo lo hace el Señor? A través de personas. Si tú crees por un negocio al Señor,
No creas que te van a llegar a tocar la puerta inmediatamente. Dios va a tocar a alguien, Dios va a mover los cielos a la fe tuya para que las cosas se activen. Pero no pares de creer. Mi hermano César tiene su negocio en Villarrica y justo entraron en cuarentena, pero no ha parado de creer. De hecho, hoy día está allá en Villarrica moviendo su negocio. Pero Dios siempre le ha provisto, y lo hemos conversado, y me tomo la libertad de hablarlo. ¿Por qué? Porque él ya oró y creyó. Ahora hay que esperar el proceso en que eso ahora se va a empezar a manifestar. Pero César, nunca te salgas de tu lugar de fe, porque empezarás, y te lo digo, pronto a ser testigo de cómo la provisión de Dios empieza a llegar a tus manos, porque la gente y el público empieza a llegar, César. Y le has pedido al Señor los recursos. Y los recursos son gente, César, son clientes. Y esos clientes traerán a tus manos la provisión que tú le has creído al Señor. Por eso quiero que entiendan, Dios te respondió, César. El proceso es que hoy día eso se manifieste. Pero en este tipo de oraciones tenemos que entender que hay cosas que se mueven. Querido, si usted tiene en su corazón iniciar un negocio, créale ahora al Señor para que los recursos se empiecen a mover, para que cuando tú des el paso empiecen a florecer los recursos en tu entorno. Creamos al Señor, porque pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Querido, Dios responde ya. Dios responde ya. Primera de Juan 5, 13 y 14 dice: estas cosas os he escrito, hasta el 15 voy a leer, del 13 al 15 de Primera de Juan, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Perdón? Primera de Juan 5 del 13 al 15, discúlpenme. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesús dijo: crean en mi nombre, pidan en mi nombre. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos. Eso es fe, eso es confianza. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que nada te mueva de ese punto de confianza. Conforme a su palabra, es conforme a su voluntad. No es conforme a otra cosa más que a su palabra. No es conforme a lo que te dijo un pastor. No es conforme a su palabra. No es conforme a lo que dice tu denominación. No, es conforme a su palabra. Amén. Cree, confía. Por eso parte aquí diciendo: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es el fundamento. Que creéis en el nombre. Jesús dijo: tened fe de Dios. Lo dice en Marcos 11:22. Tengan fe de Dios, iglesia. Dios no miente. La respuesta de Dios es inmediata. A veces hay situaciones y cosas que tienes que aplicar sabiduría de Dios para entender que tú necesitas anticiparte a lo que viene, para que hagas provisión en oración, y eso empieza a manifestarse en el momento que tú necesitas. Por eso es que tenemos que ser gente inteligente. Cuando yo empiezo esto y Dios me dice: déjalo todo, empecé a orar: Dios, dame una palabra, y Dios me dio una palabra, y esa palabra yo confié. Y cuando yo me empiezo a mover, de a poco empezó a llegar la provisión. Pero si yo me hubiese quedado sin orar eso, te aseguro que todavía a lo mejor andaría dando botes con eso. Tenemos que ser sabios. Todo lo que tú te muevas, hay situaciones de oración que tienes que pedirle sabiduría a Dios y comenzar a orar ya. Es como cuando yo le digo a la gente: yo tuve mi negocio independiente, trabajé en una empresa de camiones muchos años, después tuvimos nuestra propia empresa de camiones, y siempre le decíamos: cuando tú quieras iniciar tu negocio, sé sabio, empieza a hacerlo antes de que... no dejes tu pega, le decíamos nosotros a la gente. Empieza a generar tu negocio en forma paralela al trabajo que tienes. ¿Por qué? Porque ahí tienes un ingreso seguro, y cuando ya tengas funcionando tu negocio, entonces renuncia o deja el trabajo que tenías y dedícate a lo tuyo.
Porque a veces la gente renuncia y quiere empezar su negocio y pasa momentos de presión y de crisis y es complicado eso, yo lo sé. Entonces, esta misma sabiduría se aplica en la vida de oración. Y yo les hablo hoy día a los que quieren hacer sus negocios o están creyendo por provisión de Dios, sean sabios. Pídele ideas al Señor. Cuando la palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, si no me equivoco, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Una vez con un maestro de la palabra estudiábamos eso, y esas riquezas en gloria se refieren a ideas que va a traer el Señor para generar recursos. La palabra en Deuteronomio enseña que el Señor puso en nuestras manos el poder de hacer las riquezas. Seamos sabios en nuestra oración. 19. Entonces Filipenses 4:19 cité. Seamos sabios. Dios responde inmediatamente a tu oración, pero no necesariamente se evidencia al tiro. Porque este ejemplo, por eso lo hago en el área económica. Porque yo puedo decir, Señor, necesito comprarme un vehículo, Señor. Padre, dame la provisión. No aparecieron los billetes aquí. Pero Dios va a generar los recursos. Y eso va a tomar tiempo, ¿se dan cuenta? Y hay cosas que son instantáneas, como lo vemos muchas veces en la sanidad, como le pasó a la Claudita, que le vio inmediatamente. Oramos, y yo le dije, Claudita, llama a los demás para que les preguntes cómo están y me cuentan. Y se pone a llorar porque me dijo, esto es instantáneo. Sí, porque ella creyó y lo gustó en su cuerpo inmediatamente. No necesitó mover otros recursos Dios, porque la sanidad ya está establecida en su cuerpo. Solo que ella lo activó al creer la palabra. ¿Me entienden? Espero que me estén entendiendo. Mire, les voy a mostrar ejemplos bíblicos, porque de eso se trata, porque acabo de hablar que aquí la Biblia es lo importante. No sé si hay algún comentario que me puedas decir algo tú, por favor, mi amor, ¿me ayudas? Que me gustaría tocar eso cuando sale. Lo que pasa es que hemos estado hablando todo este tiempo acerca de que nosotros estemos arraigados y cimentados en el amor de Dios, en la convicción de que somos sus hijos, que Dios nos ama. Amén. Que ese es el vínculo perfecto que Él trazó con nosotros, no de allegados, no de convidados. Y aquí cuando 1 Juan 5:13, lo primero que dice en la NTV, les escribo antes de poner ese entendimiento acerca de la oración y que Dios nos oye, que Dios nos responde y que debemos estar convencidos de eso, pone primero el vínculo. ¿Me entiendes? Porque a veces nosotros creemos que somos hijos de Dios y que nos amó Dios tanto para que fuéramos sus hijos. Pero a veces no creemos que Él puede respondernos, y es al revés. Y aquí dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios. Lo hago, dice Juan, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, todo lo que nosotros podemos experimentar es en base a esa vida eterna donde Dios no reservó nada. Todo. Sino que a través de la persona de Cristo Él nos entregó todo. Amén. Una nueva vida, perdón, restauración, nos pasó por alto los pecados. Entonces, ¿cómo hoy día yo puedo pensar que si Dios hizo todo eso no me va a querer escuchar? Y ese es el pensamiento religioso que muchas veces nos ha tenido como con una pata amarrada así a la mesa, que no nos podemos mover y no podemos florecer en todo lo que Dios ha pensado para que nosotros expresemos a través de nuestra vida. Y que, ¿sabes qué? Eso es un testimonio que sin hablar nosotros damos a los demás. Así es, Señor. Amén. Por eso necesitamos ser libres de todo pensamiento esclavo de que no lo voy a lograr, de que no sé si Dios me oye, no sé si bueno, me oye, pero no sé si me quiere ayudar. Porque el apóstol aquí estaba escribiendo y dijo, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Y si tienes esa base, tienes todo lo demás. Por eso nosotros hoy día podemos llevar a la práctica esto que hoy día estamos recibiendo por medio de la palabra y no tener temor. Amén. Amén. De hecho, cuando dice que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Claro. Y lo que Dios desea es que nosotros estemos perfeccionados en esta certeza, arraigados y cimentados en amor, que es lo que se nos ha estado ministrando Amén. todo este tiempo. Claro, la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese temor no es tenerle temor a las cosas. Ese temor al que se está refiriendo ahí es el temor a creer que no estás cumpliendo lo que Dios te requiere, porque lo está ligando al tema de la ley, al que tú te tienes que merecer algo. Querido, en Cristo, el Padre te dio a todo. Por eso dice que el perfecto amor que se manifiesta en Cristo, ese amor echa fuera ese temor. Ya no hay temor.
no necesitas hacer algo para ganarte algo de Dios, necesitas creerle hoy día. Amén. Necesitas rendir tu vida a ese perfecto amor, al amor de Dios que se manifiesta a través de Cristo Jesús. Por eso es que 2 de Corintios 1:20 dice eso, que por medio de Jesús todas las promesas de Dios, no importa cuántas sean ni cuáles sean, sino que tienen cumplimiento Todas. en favor de nuestra vida. Entonces, si ya nosotros estamos identificando que tenemos nueva vida, que esa vida está en Cristo, junto con eso el Padre nos ha dado todo lo demás. Amén. Miren, vamos a ver 2 escrituras, vamos a seguir avanzando un poco en esto. Daniel, ¿quieres decir algo más? ¿Porque hay comentarios? No sé, ¿los pueden leer? No, ya lo leí. Ya. Daniel capítulo 9. Vamos a leer Daniel capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a ver el 9 primero. Daniel capítulo 9. Gracias, Señor. Quiero que vea, aquí Daniel está orando porque Daniel estaba en la cautividad en Babilonia y Daniel se puso a leer los rollos de Jeremías y Daniel se dio cuenta que Jeremías estaba hablando de un tiempo en que iban a caer en la cautividad por causa del pecado de Israel y que también le hablaba de un tiempo en el cual Israel iba a pasar ese proceso para salir luego de ahí. Entonces Daniel dice, ¿qué será esto? Necesito revelación. Y Daniel era un hombre de oración, sin tener todo el acceso que tú hoy día y yo tenemos. Y Daniel se pone a orar, y mira lo que ocurre cuando él busca la revelación de qué es este misterio. De hecho, el texto que vamos a leer está dentro de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que Dios le revela el tiempo exacto en que el Mesías iba a ser crucificado. ¿Me entienden? Entonces, pero vamos al punto aquí. Mira lo que dice. Esta dice aquí. Versículo 20, voy a leer al 23. De Daniel 9. Aún, aquí está Daniel, dice, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Dice, aún estaba hablando en oración, versículo 21, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y mira lo que dice el verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y Dios le da la revelación. Pero mira esta oración. Daniel va a orar, pide perdón, busca del Señor, pide, Padre, yo necesito revelación, y ¡pum!, aparece el ángel Gabriel ahí, el mensajero del Señor. O sea, no sé cuánto rato estuvo orando, 2 minutos, 3 minutos, está aquí la oración y está aquí la explicación. ¿Cuándo vino la respuesta? Aún el ángel le dice, la respuesta fue dada inmediatamente y aquí estoy. Como dice, es presto, lo vio presto, vino presto, aquí estoy, ¡pum! No sé, estaba en el ambiente celestial Daniel, en los cielos, y llegó y apareció ahí, ¡chum! Ahí está, con la respuesta. ¿Cuándo fue la respuesta de Dios para Daniel? ¿Cuándo apareció el ángel? No, la respuesta surgió apenas él oró. El ángel le dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Imagínate, él tuvo una respuesta inmediata. La respuesta inmediata, y tuvo la manifestación en 2 minutos, 3 minutos. Inmediata. ¿Qué estaba pidiendo? Sabiduría. Fue inmediata. Aquí vemos un ejemplo, fue inmediata. Muchos, ahora vamos a ir a Daniel 10, y este es el versículo que más usan para enseñar oración, el de Daniel 10, y no enseñan que nosotros quiero que entienda esto. El problema no es la demora. El tema es que tú entiendas que Dios responde inmediatamente. Entonces aquí podemos ver en su oración que en 2 o 3 minutos él tuvo la respuesta ahí, delante de sus ojos.
Pero la respuesta, ¿cuándo salió? Inmediatamente. Porque la respuesta es inmediata. Pedid y se os dará. No te olvides. No te olvides. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. La respuesta es inmediata. Y la manifestación en esta oportunidad fue rápida. Casi inmediata. Mira, veamos ahora. Daniel, capítulo 10, versículo 12 al 14. Nuevamente estaba ahí y dice, versículo 12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La respuesta fue inmediata. Sí, la respuesta no fue... No está cuestionando, no está hablando de la respuesta, la demora de la respuesta. ¿La respuesta cuándo fue? ¿Cuándo fue generada? Inmediatamente. Cuando él se puso ahí, vino la respuesta. Después dice, versículo 13, más dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Verso 14, dice, he venido para hacerte saber lo que había de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Cuándo fue emitida la respuesta en esta oración? Inmediatamente. ¿Cuándo fue emitida la respuesta en la primera oración del capítulo 9? Inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos capítulos? Es un tema de tiempo, de proceso. No es un tema de que Dios no escuchó, ni que a Dios le costó responder. No, Dios respondió inmediatamente. En unas fueron a los 3 minutos. En esto ocurrieron 21 días. Pasaron 3 semanas en que vino y se manifestó la respuesta. Queridos, hay cosas que usted ha orado, pero no pares de creer, porque puede que pase en 3 minutos, o como le ocurrió a la Claudita, o cuando usted ha sido testigo cuando oramos por sanidad, que es inmediata, como puede que sea una petición que se estén moviendo otras cosas para manifestarte la respuesta. Pero tu confianza no tiene que estar puesta en el tiempo de la demora. Tu confianza tiene que estar puesta a que cuando oraste conforme a su voluntad, Él te oye, y si tú estás convencido que Él te oye, tú tienes que saber que ya tienes la respuesta. Amén. Gracias, Señor. ¿Puedes ayudarme, por favor, si no olvido, el libro de Hebreos? Con esto vamos a ir terminando ya. 2 textos más y vamos a ir terminando. Hebreos, capítulo 12, aquí lo pillé. Aleluya. Perdón, Hebreos 6, 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6, capítulo 12. Entonces, resumamos. ¿Dios cuándo responde, pastora? Enseguida. Dios responde enseguida. No tiene tardanza en su respuesta. La respuesta es inmediata. Por eso Jesús enseñó, después de mostrarles que el Padre no era como el buen amigo, que había que incomodarlo, Jesús dijo, yo les voy a decir algo. Pidan y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La respuesta es inmediata. Amén. Lo demás es cosa de tiempo. No te olvides del ejemplo de la higuera. Estaba ahí. Jesús la maldijo, nunca más nadie coma fruto de ti, y se fue. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en que la respuesta ya estaba lista. Era cosa de tiempo que estuviera seca la higuera. ¿Cuándo amaneció seca? Al día siguiente. Al día siguiente amaneció seca. Y cuando pasan, los discípulos le dicen, Pedro dice, mira, se secó. Por supuesto. Por eso les dice, ahora les voy a enseñar de fe. Tengan fe de Dios. Si no es un problema el tiempo. Y entonces, ¿qué tenemos que trabajar nosotros? Primero, tener fe de Dios. Confiar. Confiar en que Dios no te va a tramitar, en que Dios da la respuesta inmediata. Eso es confiar. Eso es tener fe de Dios. Que Dios no miente. Si Él lo promete en su palabra, sus promesas son sí, amén en Cristo.
confía, ten fe. Dios ya te dio la respuesta. ¿Pero se está demorando? Yo no sé qué pediste, pero puede que tu petición no sea de respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque se están moviendo las cosas en los ambientes espirituales hasta que viene la manifestación. La higuera es el ejemplo. Vemos dos oraciones de un mismo hombre, porque a veces la gente dice, a lo mejor a mí no, Dios no me oye. No, si Dios te oye, es que tú no pares de creer. Eso es lo importante. Entonces, el tema es este, es creer y esperar. Y dice acá en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, dice que a fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino que imitadores, dice, ¿de qué? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, tiene que conjugarse en tu vida tu fe. Confiar en Dios, creerle a Dios, creer a su palabra y la paciencia. ¿Cuándo tendrás paciencia? ¿Cuándo podrás esperar? Cuando tú sabes que ya tienes la respuesta. Marcos 11:24. Creed que ya lo recibisteis y será. Creed que ya lo recibiste y se cumplirá. La clave es creer que ya lo tienes para que se manifieste. Amén. El proceso se llama paciencia. Pero no pares de creer. No pares de creer. ¿Quiere acotar algo, mi amor, ahí? No, estoy pensando todo el rato en lo que la Biblia dice acerca de la certeza. La certeza, la certeza. Estamos convencidos y ciertos y seguros Amén. de que Dios no retarda su respuesta, que, bueno, lo que tú decías, pues muchas veces, como en el caso de la higuera, se secó desde la raíz y después se evidenció eso en sus ramas, porque se había secado visiblemente algo que ya había sucedido, porque Jesús soltó la palabra, porque Jesús se movió en esa autoridad. Entonces, eso es lo que también el Señor nos está enseñando en este tiempo, a desarrollar esa certeza, como lo que Juan decía, les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, y por Amén. eso es que Dios Amén. los oye y tienen las peticiones que le hayan hecho. Amén. Amén. Y terminamos con el libro de Romanos, que después la otra semana vamos a trabajar igual con él. Romanos capítulo 4. Y aquí vemos el ejemplo de Abraham. ¿Qué mejor ejemplo? Sí. ¿Qué mejor ejemplo de Esa es fe? mi palabra. Ministrela usted entonces. No, porque no quiero salirme para el lado, no, si la leo nomás. Señor. Gracias, Señor. ¿La va a leer en la NTV? Ya. ¿Versículo? Léelo desde el versículo 13. Sí. Ya, dice, mejor en la 1960, va un poquitito. Versículo 13 dice, Señor. Dice, perdón, pero Señor me ha ministrado muchas veces cosas maravillosas donde se ha abierto Hasta el 22. cosas que estaban cerradas, que parecían lo mismo, como él dice, que están muertas, pero el Señor me hablaba esta palabra, me ha pasado varias veces de hace un tiempo acá. Entonces, por eso me pasa esto, porque es real. Amén. Señor, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por Hasta la el 21. justicia de la fe, que es como lo que decía primera de Juan 5, para que sepan que tienen vida eterna. A eso se refiere la justicia de la fe, que nosotros ya estamos en ese lugar. Amén. Como hijos de Dios. Vamos a leer del Romanos, para los que están escribiendo ahí, Romanos 4, del 13 al 22. Ya, pastora. Dice, ya leí el 13, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, y esto es maravilloso, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.
Y el 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Amén. Amén. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y dice, refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Amén. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Aleluya, así es. ¿Por qué quise terminar hoy día con Abraham? Porque él es el padre de la fe. Amén. Y si hay alguien que nos tiene que enseñar de creer al Señor, es Abraham. ¿Sabes cuánto esperó Abraham? 25 años. 25 años él esperó creyendo. ¿Por qué? Porque no solo dependía de él. La obra de Dios tan maravillosa, de lo que él le había prometido, lo involucraba a él y a su esposa. Que aun cuando su esposa lo escuchó, dijo, ¿he de tener deleite yo a esta edad? Una mujer con la matriz seca. Abraham, como dice ahí, de casi 100 años. Esto fue un proceso. Abraham nos muestra este proceso y eso lo vamos a trabajar la próxima semana, pero él no dudó. Dice que no dudó por incredulidad. Él se mantuvo creyendo. ¿Cómo? Dándole gloria al Señor. La paciencia no es pasividad, queridos. Así es. El esperar no es pasividad. De hecho, cuando yo leí Hebreos 6, 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando tú estás esperando, hay algo que tienes que estar haciendo. Cuando tú has creído al Señor, cuando tú has creído al Señor, ¿qué creemos al Señor? Que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Si tú ya tienes lo que has pedido, ¿qué te queda dar? Las gracias, porque tú ya crees que lo tienes. Eso es lo que Abraham hacía. Si usted lee este texto con calma, Así es. eso es lo que Abraham hacía. Dice que no se debilitó en fe, sino que daba gloria a Dios, Amén. porque estaba convencido Amén. de que el que había prometido cumple. Amén. Fe de Dios. Ten fe de Dios. Amén. Entonces entiende esta noche, la respuesta es inmediata. Esa fue la confianza de Abraham, que si Dios le dijo, la respuesta era inmediata. Y él no tuvo problema en el proceso de esperar, hasta que la manifestación vino sobre su vida, y que hoy día ha sido de bendición para nosotros también. Amén. Es que Él se estableció en estas verdades que aquí nos dice, por ejemplo en el 17, dice, a quien creyó, está refiriéndose a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él fue establecido en el conocimiento de Dios, de su naturaleza y de su capacidad, no de la capacidad de Abraham. Entonces Abraham aprendió a ser trasladado a través de este conocimiento del corazón de Dios, desde su imposibilidad hasta la certeza de que Dios puede dar vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y él creyó, dice, esperanza contra esperanza. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. En cambio, se fortaleció en fe. Amén. Amén. Y a veces se dice que él se fortaleció en fe mientras glorificaba a Dios. Pero también eso tiene otro aspecto, que al él fortalecerse en fe, ¿cierto? Dice aquí, glorificó a Dios. Amén. Demostró el Dios que tenía. Amén. Cuando Amén. nada se veía, como Noé. Cuando Así nada es. se veía y todo le Así decía, es. este idiota, si nunca llovió, ¿qué es lo que es la lluvia? ¿Te das cuenta? Pero ese glorificar a Dios haciendo lo que él debía hacer en el momento en que nada se veía, demostró que Dios era real, y después cuando Dios se manifestó fue la confirmación de lo que ellos habían visto en la vida Su de Abraham. fe
manifestó la respuesta. Amén. Es tu fe la que va a manifestar la respuesta. Por eso, queridos, solo tenemos que creer. Mi hermana Eliana nos escribía ahí: yo creí en mi sanación, dice, cuando tuve una alergia en su cuerpo, cuando la fuimos a ver otra vez. Por 5 meses, dice, mi pastor oró por mi sanidad o sanación, y Dios lo hizo instantáneamente. Yo me acuerdo ese día que la pasé a ver, me dijo, estoy con una alergia súper complicada. Y ese día oramos, y yo no habíamos conversado, pero gloria a Dios, ella recibió su sanidad inmediata. Amén. Pero queridos, aprenda hoy día. ¿Por qué recibió la sanidad inmediata? Porque la respuesta de Dios es inmediata. Hay situaciones y cosas en que se mueven los ámbitos espirituales en tu favor. ¿Cuándo se mueven? Inmediatamente. Entonces tú tienes que aprender a creer. Porque el que cree, recibe. Amén. Queridos, cuando estéis orando, dice Jesús, creed que ya lo recibiste y será cumplido. Amén. Y os vendrá, dice. O dice en el original, os será dado. Mi amado, es tu fe. Es tu fe. Lo importante es Santiago. Terminamos con Santiago, por favor, mi amor. Santiago 1. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Pues, ¿Lo leo? por favor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es. Entonces el punto es creer y no dudar. Porque cuando creemos, Dios responde ¿cuándo? Inmediatamente. Cuando tú oras creyendo, Dios responde inmediatamente. El punto es creer. Hay gente que dice, bueno, Dios no me respondió porque yo no lo viví. Tú tienes que preguntarte, ¿creíste cuando oraste? Porque si tú oras en fe, que yo les dije, este es el ámbito en que nos relacionamos con Dios. Le creemos, la respuesta es inmediata, y a veces hay un proceso hasta que se manifiesta. A veces la manifestación también es inmediata, pero siempre la respuesta es inmediata. El punto es que tú creas, queridos. Por eso les quería enseñar esto, para que tú empieces a enfocarte en la palabra y empieces a fortalecerte en fe, para que tú empieces a tener una vida de oración con resultados. Amén. Pero es que tú creas. No pongas tu fe en lo que ven tus ojos. La palabra dice, por fe andamos, no por vista. No es lo que vemos, es lo que creemos. Amén. Entonces cuando tú aprendes a confiar en el Señor, a tener fe de Dios, entonces orarás a Dios en fe, basado en su palabra, creerás que ya lo tienes y vendrá. Pero la respuesta es inmediata y a veces la manifestación es inmediata, como en alguna oportunidad puede que no sea inmediata, pero no significa que no hay respuesta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estoy muy enredado. Así que crean al Señor, queridos, y espero que esta enseñanza le haya servido para que se levanten su vida de oración en fe. Si tiene proyectos, empiece a orar. Yo sé que, mire, no que le crea al sistema, ¿eh? Eso. No le crea al sistema, créale a Dios. Créale a Dios, porque sabes que Dios te va a prosperar aunque esté la escoba en el mundo. Sí. Aunque esté la escoba en el mundo. Podemos ver a Jacob, que sembró en un desierto. Isaac. Jacob era su hijo. Vemos a Jacob que aprendió también lo mismo. Pero vemos a Isaac que sembró en un desierto. Isaac se quería ir a Egipto, se quería ir del lugar donde estaba, pero el lugar donde estaba era el lugar asignado por Dios, y Dios le dice, quédate ahí. Y ahí Dios lo prosperó. En medio del desierto, y donde había hambre, había necesidad, había escasez, pero ¿sabe lo que hizo Isaac? Isaac no se comió la semilla. Isaac comió lo que necesitaba, y él fue sabio, apartó la semilla. Y como él tuvo semilla, pudo sembrar, y dice que cosechó
al 100 por 1. Fue tanta la abundancia de su cosecha que se hizo millonario, se hizo más rico que los de la ciudad, al punto que los otros le pidieron que se fuera mejor porque tenía más ganado que ellos después. Porque Dios te puede prosperar en cualquier ambiente, porque tú no dependes de este mundo. Tú y yo debemos aprender a depender de Dios. Ese es el aprendizaje. Por eso estamos tratando de enseñarte tanto principio. El domingo vamos a hablar de los pensamientos. Necesitamos sacar nuestra mente esclava y tener mentalidad de reyes, mentalidad de reino, para experimentar a Dios. Entonces, que el mundo se caiga a pedazos, queridos. Dice que tú eres el que está aún para prestar, dice. Entonces creámosle al Señor. Yo los incentivo, si usted está creyendo, si está independizando y está creyendo, ore, haga provisión en oración, Sí. porque Dios te va a responder inmediatamente. Pero entienda, para que se muevan los recursos se requiere tiempo. Amén. Así que esa es nuestra confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos Las peticiones que le hayamos hecho. las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Gracias, Señor. Espero haya sido bendecido con esta enseñanza. Va a quedar el video como siempre ahí. Póngalo en práctica, medítelo. A veces uno lo agarra esto y hay que escucharlo una y otra vez. Ahora me va a caer la chaucha. Pero aprendamos y crezcamos en fe, queridos. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Carito estaba pidiendo oración. La Carito estaba pidiendo oración por Rafael Lagos y la hermana por su esposa Patricia también. ¿Hay algo específico, Carito, que se quiera pedir por los hermanos? Creo que estaban viendo ahí. Dice oración por Rafita Lagos, su esposa Patricia y sus hijas. Si hay algo específico, sería bueno saberlo. O es solo una oración de bendición para ellos. Pero es importante saber qué tipo de oración. Por lo mismo que estamos aprendiendo. La fe se enfoca en algo. Ahí la estaba dando gracias. Uh-huh. La hermana Eliana estaba dando testimonio. Uh-huh. La Yaquito también escribió: vamos a orar por nuestro hermano Valentín, amén. Amén. Y por lo que el Señor está haciendo, Jaco, por lo que el Señor está haciendo a Lonquimay, a través de tu familia, por todo esto, esta manifestación del corazón de Dios mismo a través de tu casa, Jacqueline Burgos. Eso saltaba a mi corazón cuando delante vi lo que tú estabas poniendo acerca del hermano Valentín. Orar, sabiendo que él se va a recuperar, pero hay algo que el Señor está moviendo allá en ese lugar por los corazones dispuestos que ustedes tienen. Amén. Entonces me gustaría orar igual por el hermano Valentín, pero orar por los hermanos allá. Por lo que el Señor está haciendo, por lo que Dios está edificando. Amén. De bendición, dice la Carito. De bendición. Para que ores tú, por favor, ya en oración. César da gracias por la enseñanza. Un abrazo, querido. Hay algo que me tiene bien quebrado hoy día. Mi único deseo, de verdad se los digo, mi único deseo es que la gente pueda disfrutar de la plenitud de la palabra. Estaba estudiando, el otro día estuve estudiando la escritura, veía como todo lo que está ocurriendo, hay un mover extraordinario de Dios. Estamos restaurando las cosas que estaban en ruina, estamos restaurando el templo, estamos volviendo. Veía a Zacarías el otro día. Dios está haciendo algo glorioso, queridos. No voy a ministrar eso porque no quiero agarrar vuelo para allá, pero es tan maravilloso lo que Dios está haciendo. Y mi gozo, y sé que el gozo de mi esposa, es verlo a ustedes disfrutando de la verdad. Sí. Disfrutando que estos no son cuentos. Mi gozo y el gozo de nuestra familia es verlo a ustedes destrabados. Amén. Y que puedan gustar de la plenitud de Cristo en sus vidas. Y que puedan disfrutar del Señor. No de una religión, sino que experimentarlo a Él. Viviana Candia, se libre completamente de todo malestar, hija, en el nombre de Jesús. Señor. Eres sana, Viviana, ahora mismo. Amén. Eres sana, mujer de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, yo aún mismo me veo, cada vez tengo más confianza en soltar palabras. Porque sé que ocurre, no por lo que soy, por el Dios en el que yo creo.
Y mi intención es que todos entremos en esta plenitud. Que ustedes vayan y le hablen a la gente. Que ustedes toquen los enfermos y los enfermos se sanen. Que la gente entienda que el reino de Dios se ha acercado. Que se les predique el evangelio a la gente. Este es mi corazón, queridos. Que sean destrabados en el nombre de Jesús. Y que todo pensamiento esclavo, religioso, toda estructura que los hombres han formado caiga por la luz de la palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si levanta sus manos ahí en su casa? Sí, Señor, gracias. Le da un momento de honra al Señor. Si usted está orando, está creyendo por algo, levante sus manos, dele gracias, gracias. Gracias, Señor. Ramashata tarabakanda rabashoto robakanda ramasa. Romakata rabasita rabakandara. Bendito. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rabashata tarabakata rabaseya rabaku. Kurabakata rabasata tarabaka. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta libertad, por la verdadera libertad, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, que nos ha hecho libres de todo pecado, de toda esclavitud, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Señor, eres el autor de nuestra salvación. Gracias, por habernos mirado con estos ojos de amor, Señor. Gracias porque nos atrajiste a ti mismo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Tú eres nuestra fuente de vida, de gracia. Señor. Gracias. Oh, bendito. Deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú eres mi porción, eres mi herencia. Aleluya, gracias, Señor. Tú eres quien nos sustenta, Padre. Eres quien nos sustenta, Señor. Aleluya, tú eres todo sustento, Señor, para nuestra vida. Gracias. Mis labios te alabarán, Señor. Gracias, amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria en su casa. En el lugar donde usted esté, levante sus manos. Si usted ora las lenguas del Espíritu, suelte los ríos del Espíritu, porque el Espíritu Santo se está moviendo, iglesia. Llénate de su presencia esta noche. Llénate de su presencia esta noche. Esta es nuestra realidad. Llenos del Espíritu es como nos hacemos más sensibles a Él, a su dirección y su voz. Aún hablo reposo sobre ustedes. El reposo que trae el Espíritu, impartiendo la vida sobre tu vida. Reposo. Rafael Lagos, hablo reposo sobre ti, tus hijas, tu esposa, Rafael. Te bendigo, Rafael, que el Espíritu Santo manifieste este reposo sobre tu vida, hijo, en el nombre de Jesús. Oh, Ramashara Tarabasotoro Bacandarabase. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. A Él la gloria y la honra, iglesia. Yaquita,
pongan por qué necesitan oración. Seamos específicos, mis amados. Ya, por favor. Gracias, Señor. Yo entiendo que a veces podemos tener una inquietud de oración, pero aprendan a ser específicos. Porque si Dios te inquieta con alguien, te va a decir por qué también. Aprendan a afinarse. ¿Por qué es la oración? Para que nos escriban y aprendamos a ser, queridos, certeros, claros. Todas las oraciones que usted ve en la palabra se va a dar cuenta que iban con una dirección clara, no eran oraciones al voleo. La oración va con una dirección. Te agradezco, César, por tu oración, hermano querido. Agradezco a César porque oramos por su vida, dice. Que Dios los siga usándonos y trayendo palabra pura y sin contaminación. Gracias, mi amado César. Gracias, mi hermana Eliana. Gracias, mi amada, por habernos conocido también. Gracias, querida. Gracias por sus oraciones. Gracias por su corazón, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Insisto en esto. Reciba de este reposo. Reciba de este reposo. Reciba de este reposo. Gracias, Señor. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Surra mamá mashara bacantara basotoro Padre, por lo que tú bacra. estás haciendo en los hogares, Padre. Gracias por el sustento, Señor. Gracias por el alimento, Padre. Gracias, Señor. Estás fortaleciendo y sustentando, Señor, tu casa en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias por la certeza, Señor. Vidas definidas, Padre. Establecidas en tu verdad, Señor. Gracias por lo que tú estás obrando, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias por la fuente de vida. Tú eres la fuente de vida, Señor. Amén. Tú eres la fuente de vida. Hemos aprendido a venir a ti, Padre, a descansar en ti, a beber de ti, Señor, a tomar de ti. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de reposo, Padre. Por este tiempo de descansar, Señor. Padre, por entender que no es en nuestra fuerza, Señor, Sí, sino Señor. que hemos venido, Señor, al verdadero reposo, Señor, que por tu Espíritu en tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Obrador de milagros, Señor, fuente de vida, eso eres tú para nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias porque nos has rodeado, Señor. Nos has rodeado, nos has llenado, Señor, de ti. Gracias, mi amado, gracias. Gracias, Señor, por cada vida de lo que están escuchando, Padre, por cada vida, Amén. Señor, por cada vida, por cada casa, Señor, por cada uno, Señor, de lo que estamos experimentando tu verdadera libertad, Señor. Padre, yo hablo, Señor, que en este tiempo, Señor, somos establecidos en tu verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús afirmamos, Señor, la rodilla, Padre, como dice tu palabra, Padre, y hacemos una senda derecha para nuestros pies y que lo cojo, Señor, que lo que ha estado en debilidad no nos saque del Sí, camino, Señor, sino amén. que sea sanado en este tiempo, Señor. Por eso oramos esta verdadera libertad, Señor. ¿Qué es lo que esperamos en ti, Señor? ¿Qué es lo que estamos reposados en tu presencia, que hemos aprendido a conocer tu corazón, Señor? Que los que están en ti no tienen falta de ningún bien, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque podemos venir, Señor, en esta libertad y descansar, Padre. Amén. Gracias, Amén. Señor. Todo otro informe, Señor, todo otro reporte, Padre, en este tiempo no tiene cabida, Señor. Nosotros te miramos a ti, Señor. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por la vida, Señor, manifestada por el mover de tu Espíritu ahí en los hogares, Señor. Amén. De cada uno de mis hermanos, gracias, Señor, porque tú estás restaurando todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, gracias, te honramos, Señor, en esta noche te reconocemos, Señor. Damos todo reconocimiento a tu nombre. Padre, toda reverencia, Señor, tú eres digno, tú eres digno. Amén. Eres digno de nuestra adoración, Padre, de nuestra Amén. entrega, de que estemos postrados delante de ti. Aleluya. Gracias, Aleluya. Padre. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Aleluya. Señor, gracias, Aleluya. Padre. Lo mismo oramos, Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Valentín Burgos, Señor. Amén, sí, Por lo Señor. que tú has hecho, Señor, en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo has guardado en salud, en perfecta paz, Señor, en Amén. reposo a tu siervo, Amén. Padre. Gracias por esta experiencia, Señor, de mi hermano contigo, por la obra directa, Señor, que él ha gustado, Señor, en su vida. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, Señor, por la localidad de Lonquimay. Oramos, Padre, Sí, por Señor. lo que tú estás haciendo, Señor, a través de la vida de nuestros hermanos, Señor. Oramos por la madre, oramos por Lucho, Señor, por su Amén, familia. sí, Señor. Oramos por mi hermana Elizabeth, por el hermano Valentín, Padre. Sí, Señor. Por mi hermana Patricia, Señor, en el nombre de Jesús. Por mi hermana Verena, Padre. Gracias Señor. por lo que tú estás obrando en ese Hermana lugar. Mixabel. En este tiempo hablamos, Señor, también de nuestra hermana Mixabel, Señor. Padre, que tu manifestación, Señor. Amén, sí, Señor. Tu manifestación es plena, Señor. Hay un derramar en este tiempo, Señor. En ese lugar hay un derramar, Padre. Sí, Hay un Señor. derramar, hay un derramar, una unción fresca que se mueve en ese Amén, lugar, Padre. amén. En el nombre de Jesús, Señor. Esto hablamos, Señor. Los ríos de tu Espíritu, Señor, moviéndose en ese lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, la manifestación de tu reino. Aleluya. Aleluya, gracias, Padre, por lo sobrenatural siendo evidente en este tiempo, Señor. Amén, así es, por Señor. esta hambre y sed, Señor. Padre, que se va a empezar a generar, Señor, y esta respuesta, Señor. Ríos de avivamiento, Padre, hablamos en Lonquimay, Señor. en Amén, el nombre de amén, Jesús. sí, Señor. Tiempo de salvación sobre ese lugar, Padre. En Amén. el nombre de Jesús, gracias, Sí, Señor, amén. Padre, bendecimos la familia de Patricia Molina, Señor. Damos gracias, Padre, porque podemos orar por ellos, Señor. Sí, Señor. Que este sea un tiempo en que ellos te puedan conocer. Amén. Nosotros no los conocemos a ellos, Señor. Pero ha inquietado el corazón de mi hermana Jacqueline, Señor. Por eso bendecimos a la familia. Y hablamos tiempos de salvación y de plenitud sobre sus vidas, Padre. Lo mismo oro, Señor, por Manuel Sí, Señor. Veloso, Señor. Padre, que los corazones vengan en arrepentimiento delante de ti. Eso salta a mi corazón. Arrepentimiento, Señor. Que la falsedad de la búsqueda, Señor, extraviada, que está fuera de tu orden, que esa falsedad, Señor, sea descubierta por ellos Amén, mismos y sí, sus Señor, escamas sea caigan. evidente, Padre, en el nombre de Padre, Jesús. y que ellos entiendan que el diseño de Dios, ese es el que opera, y en ese diseño es que Dios manifiesta su sabiduría y se revela a los corazones de las personas, Señor. Amén. Que ellos vuelvan a caminar contigo, Señor. Que tú seas puesto como el Señor de sus vidas, el Amén. Kyrios, el dueño, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Ayúdame con el Salmo 62 en la NTV, tú si hay algo que refrescar ahí. Quiero ir terminando con esto. Como mi hermano César recibe también de este reposo, creo que Dios trae eso todo el rato esto. Caroline recibe de este reposo, querida. Reciban de esto, iglesia. Que nada inquiete sus corazones ni los apresure. Busquemos y reposemos en Él. La palabra dice, el Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. No sé si acotas algo ahí. Dice, esperé en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Amén. fortaleza donde jamás seré sacudido. Amén. Vamos ahora al versículo 5 al 8. ¿Me ayudas también en eso, por favor? Porque no me acuerdo de una traducción que tenía yo. Me voy a saltar el versículo 3 y 4, pero ahí habla una gran verdad, que hay gente que va a estar hablando y está haciendo cosas, pero toda esa mentira va a ser evidenciada, que bendicen con la boca, pero maldicen en su corazón. Ese es el ambiente en el cual nos movemos. Pero no quiero centrarme en eso. Versículos 5, 6, 7 y 8 dicen, alma mía, en Dios solamente reposa,
porque de Él es mi esperanza. Él está hablando, necesitas hablarte muchas veces tú, cuando estás acelerado, cuando estás angustiado. Levanta una voz y di: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Aleluya. No sé si puedes aportar ahí algo más, mi amor. La Patricia agradece por las oraciones y también a la Yaquita por la preocupación por su familia. Sí, así es. Bendiciones, hermana Patricia. Qué bueno. Son buenos tiempos, familia. Familia de Dios, son buenos tiempos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Estamos? Sí. Ok. Bueno, estamos agradecidos del Señor esta noche. Que esta paz inunde sus corazones. Que puedan reposar, descansar. La palabra de Dios dice ahí en el Salmo. Siempre me acuerdo de los niños con ese Salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Salmo 4:8. Lo voy a leer, ¿ah? Lo voy a leer y se lo voy a explicar un poco ahí. Gracias, Señor. Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo tomo este salmo, no me malentienda por favor, y lo veo al revés. Cuando tú vives confiado en el Señor, entonces te acostarás en paz y asimismo dormirás. Eso es lo que dice la PDT. Ese es el principio que aplica este salmo aquí. Que cuando tú vives confiado en Dios, vas a poner tu cabeza en tu cabecera y reposarás, porque así podrás descansar. Porque a veces nos vamos a acostar y nuestras mentes están aceleradas. Eso es porque tu día no estuviste confiado en el Señor. No es en tu fuerza. Amén. No es con ejército. Es con su espíritu. Dios ya te respondió. ¿Cuándo? Al tiro. Entonces tú ejercítate en gratitud al Señor durante tu día, para que cuando llegues en la noche a tu cama, duermas tranquilo. Entonces, ¿cómo lo dice la PDT, pastora? En completa paz me acuesto y duermo, porque tú me haces vivir tranquilo. Entonces, querido, Dios presente siempre en todo tu día para que puedas descansar en la noche. Este no es una varita mágica que yo digo: no me puedo quedar dormido, voy a leer este salmo para quedarme dormido. No, este salmo tiene resultados cuando tú llevas una vida confiado en el Señor. Entonces no necesitas ni decirlo en la noche. Usted va a llegar a la noche y se va a quedar dormido. Así que tenga paz en su corazón y aprenda los principios y caminemos en ellos para que disfrutemos de nuestra vida, de nuestras familias y de nuestro amado Señor. Queridos, les amamos mucho. No sé si la pastora quiere dar alguna despedida, saludos o algo a nadie. No, con nadie en específico, a todos un beso, un abrazo, y creo que hemos tenido un buen tiempo de ¿Estás oración. con el micrófono en la traqueotomía? Bueno, ya. Siempre es un buen tiempo de poder orar, de estar en su presencia. Creo que ha sido un lindo momento de oración. Y eso, pues, un beso a cada uno, a la familia Lagos que está ahí con la Carito. Amén. Especialmente un saludo para ellos. Amén. Y que en este tiempo puedan experimentar el reposo del Señor. Amén. A eso el Señor nos ha llamado, a conocerle, a servirle. Eso a veces lo tomamos súper claro, pero eso es dentro de un reposo que Él nos proporciona sobrenaturalmente. Así es que bendecidos. Les amamos mucho. Amén. Amén. Alejandro Sangüesa se ríe del micro, dice. No se le va una, Mirnita, ahí. La Mirnita, igual un beso, mi amada. Un abrazo, querida. Mirnita. Te amamos mucho. César, igual que estás por allá. Bendecido. Cobrad ánimo, varón de Dios. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Bendecido, ese es Lucián, su Lucián y baby. sus manos Así ahí. que un besito a mi hermana Rosita. Eso estaba tratando de pensar mi hermana Rosita Carrasco. La amamos mucho. Bendecimos tu vida. Oremos por la hermana Rosita. Dele nomás. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mi hermana. Gracias Amén. por este tiempo, Señor, donde ella ha comprobado tu grandeza, Padre, donde ella ha sido una persona experimentada, Señor, en tu gracia, Padre. Amén. Bendecimos su vida. Yo te doy tanta gracias por mi hermana Rosita, Señor. Sí, Señor. Te doy tanta gracias, Señor, por su corazón, Señor, por su confianza en ti, por su certeza, Padre, en lo que tú haces en nuestra vida, Padre. Amén. Darle un buen tiempo, Señor, hablamos un fortalecimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que en este tiempo ella sea fortalecida con poder en el hombre interior por tu espíritu, Padre. Tú eres su sustento. Amén. Tú eres, Señor, Amén. su proveedor. Hermana, Él es su proveedor. Tú eres su proveedor, Señor, en todas las cosas. No pongas la mirada en el hombre, porque Él es tu proveedor, hermana. Amén. Él dice que Él es nuestro esposo. Nosotros tenemos nuestro esposo, nos amamos con nuestro esposo, pero Él es un esposo. Amén. No porque nos vayamos a divorciar del esposo que tenemos, sino porque Él tiene el perfecto cuidado de nuestra vida. Amén. Y me acuerdo de este salmo que dice: alzaré mi ojo a los montes, decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Después él se daba cuenta que no era de los montes, sino que era del Señor quien creó los montes. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, mi hermana amada, te amamos mucho y en este tiempo seas afirmada en la gracia como lo has sido, pero que haya un tiempo de un mayor comprobar de la sobrenaturalidad del Dios a quien has creído. Amén. Te amamos mucho, hermana Rosita. Así es, hermana Rosita, un Bendecida. abrazo. Buenas noches, mis queridos hermanos, que descansen. Un abrazote. Mañana los dejamos invitados 1:15 para las 7 de la mañana, el devocional, como cada día de semana, de lunes a sábado. En la tarde, a las 19 horas, estará Lucián con su programa, compartiendo el Evangelio juntos a las 19 horas. Y el día domingo, a recibir una palabra del Señor, estar con un corazón dispuesto a adorar al Señor y ser ministrados. Amén. Así que un gran abrazo para todos mis queridos hermanos, muy pero muy bendecidos. Buenas noches. Buenas noches.